serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Algo habitual en la vida son las situaciones que enfrentamos que nos disgustan o aquellas que tenemos que enfrentar por momentos difíciles, sobre todo en las relaciones con las personas, en el trabajo, con la pareja, en la familia, en la iglesia. Cuando aparecen estas circunstancias, en mayor o menor medida aparece un conflicto. Y lo interesante realmente de los conflictos no es tanto que aparecen, porque sí o sí los vamos a tener en la vida. Lo realmente importante es la actitud con la que enfrentamos los conflictos de la vida, y esta actitud nos puede llevar a tomar decisiones que son más o menos beneficiosas para resolver el conflicto, y también están relacionadas con el nivel de compromiso que tenemos con la situación, lo que se refleja directamente en la manera en que lo afrontamos. Hay un artículo que se publicó en el periódico El País, creo que podemos pasar la siguiente, está aquí, en enero del 2020, por Pilar Jericó, y ella establece que hay estas 4 maneras de abordar el conflicto. Algunas personas tienden a huir, otras a hablar, buscando soluciones. Algunas personas lo que hacen es lo mínimo y desatienden un poco ese conflicto, lo dejan un poco al margen, y hay otros que persisten, que se mantienen hasta que consiguen. Y esto todo está ligado con o cambiar la situación, o sea, la idea de poder cambiar la situación o mantenerla, y por otro lado también está relacionado con si es más o menos perjudicial o beneficioso para las otras personas. Es muy probable que te identifiques con alguna de estas 4 maneras a la hora de resolver los conflictos, pero como ya hemos dicho anteriormente, lo que realmente importa es cómo manejamos los conflictos y cómo respondemos ante ellos. Y nosotros, como hijos de Dios y en búsqueda de su voluntad y de ser lo más agradables a Él, lo que debemos de buscar es que sea, pues quizás lo más beneficioso para el otro, y cambiar la situación para dejar de que realmente sea un conflicto y se resuelva. A eso es a lo que nos llama el Señor. Si esto lo aplicamos al ámbito familiar o al ámbito laboral, pues es muy importante, pero si lo aplicamos al ámbito eclesial, es imprescindible, porque si los conflictos no somos capaces de resolverlos como se demanda de nosotros, lo que estamos generando es un cultivo para que Satanás se mueva con plena libertad. Hoy vamos a ver el capítulo de Hechos, el número 15, el capítulo 15 me refiero, y ahí encontramos una situación en la que se genera un conflicto, y quizás nos ayude a ver de qué manera estos hermanos resolvieron el conflicto y cómo nosotros podemos aprender y aplicarlo también en nuestra iglesia y en nuestras propias vidas. Y solamente voy a tener 2 puntos en cuanto al tema del conflicto. El primero de ellos es cómo surge el conflicto, y el segundo, cómo se resuelve. Lo que encontramos en el capítulo 15 de Hechos es un conflicto que se genera entre los judíos que creían firmemente en la circuncisión y que los nuevos cristianos gentiles tenían que circuncidarse, y aquellos otros cristianos judíos que realmente estaban convencidos a través de la palabra y de su experiencia de que no era necesario
que los nuevos cristianos gentiles se circuncidaran. Y bueno, pues tomaron la decisión, como había enfrentamiento entre ellos, de consultar a los líderes de la iglesia, a los padres de la iglesia, y bueno, pues ver realmente cómo podían llegar a una negociación o a un punto común. Pues vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 15 y dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. El conflicto que surgió en la iglesia de Antioquía de Siria no era un conflicto menor, sino que era un conflicto teológico muy serio. Y hacía varios años que por la gracia de Dios los gentiles habían empezado a creer, a entender el Evangelio, y muchos de ellos habían sido confirmados y bautizados en la fe de Jesús. La semana pasada lo vimos, fijaros lo que dice Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Muchos de los apóstoles y los discípulos judíos de Jesús habían entendido que la salvación era un don de gracia para todos, judíos y gentiles. Así se hace evidente en el testimonio de Felipe con el eunuco, ya lo vimos semanas anteriores, en la experiencia de Pedro con Cornelio y cómo el Señor le habló a través de sueños, a través de la experiencia de Pablo. Y esto lo vemos reflejado en las Escrituras. Fijaros, Hechos 10:34 nos habla de que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. También en Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 11 dice Pablo: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No parecía que hubiera problema con este hecho. En general, los judíos habían entendido que los gentiles ya habían sido aceptados como pueblo de Dios. Pero había una cuestión que generaba dudas y alarmaba a muchos, y era precisamente el tema de que los gentiles estaban siendo incorporados a la iglesia, estaban siendo bautizados, pero no estaban siendo circuncidados. Pasaban a ser cristianos sin ser judíos. Y la pregunta que se hacían era: ¿podía aprobarse la conversión sin la circuncisión? Estos que habían llegado de Judea, que nos dice al principio del capítulo 15, y que posteriormente también se levantan en el concilio para exigir que los cristianos gentiles se circunciden y que se sometan a la ley de Moisés, se conocen como los judaizantes o el partido de la circuncisión. Es vital entender que lo que estos judíos estaban insistiendo es que si estos gentiles cristianos no se circuncidaban, no podían ser salvos.
Fijaros lo que dice John Stott en su comentario al libro de Hechos. Dice, estaban diciendo que la fe en Jesús no bastaba, que no era suficiente para la salvación. Debían agregar a la fe la circuncisión y a la circuncisión el cumplimiento. Dejar que Moisés completara lo que Jesús había comenzado y permitir que la ley cumpliera el papel de complemento. Hasta Bernabé y el mismo Pedro, que ya habían reconocido a estos nuevos creyentes judíos como hermanos en igualdad y que habían comido y participado de la mesa del Señor con ellos, lo que se suponía que no estaba permitido a los judíos, se estaban dejando persuadir por estas ideas de los judaizantes. Si nos vamos a Gálatas, el capítulo 2, el versículo del 11 al 14, vemos cómo se gestó esta situación. Dice, perdona, que no lo he puesto aquí. ¿Podéis? No, voy a buscarlo yo. Gálatas 2, del versículo 11 al 14. Ya, a vosotros si lo tenéis ahí. Gracias, Loida. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque su comportamiento era reprochable. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, comenzó a distanciarse y apartarse, porque tenía miedo de los partidarios de la circuncisión. Y de esa actitud de disimulo también participaron los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a comportarse como judíos? Como veis, Pablo estaba muy preocupado por la verdad del Evangelio. Y me gusta cómo lo define John Stott en su comentario a Hechos, que dice, la cuestión puede aclararse mediante una serie de preguntas. ¿El pecador se salva por pura gracia de Dios en y a través de Cristo crucificado cuando él o ella cree? Es decir, ¿acuden a Jesús en busca de refugio? ¿Ha hecho Jesucristo mediante su muerte y resurrección todo lo necesario para la salvación? ¿Es que nos salvamos en parte por la gracia de Cristo y en parte por nuestras obras y nuestro comportamiento religioso? ¿Es por la sola fe la justificación o por una mezcla de fe y obras, la gracia y la ley, Jesús y Moisés? ¿Forman los creyentes gentiles una secta del judaísmo o son miembros auténticos de una familia multinacional? La cuestión y la realidad es que los judaizantes se estaban agarrando a la tradición mosaica y a la ley del antiguo pacto. Y es ciertamente entendible, porque si nos vamos a Génesis, el capítulo 17, del versículo 9 al 14, encontramos la importancia que tenía la circuncisión para el pueblo judío desde el inicio. Fijaros que dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Había una realidad histórica que los judaizantes estaban trayendo hasta su día, pero estaban obviando
la fe, la suficiencia de la gracia y de la fe en el sacrificio de Jesús. Colosenses 2:11 nos lo explica, dice Pablo: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En Gálatas 2:15 y 16 dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Romanos 4, a partir del versículo 7, también encontramos que dice: y diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y por último, 1 Corintios 7:19 nos dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pues efectivamente había un conflicto importante, un conflicto teológico muy serio, un conflicto que había que resolver, porque Pablo y Bernabé lo tenían claro, pero parecía que estos judaizantes querían imponer algo que no era ni bíblico, ni siquiera era algo pertinente. Así que vamos a ver cómo se resuelve el conflicto, y este es el segundo punto. Vemos que desde el principio Pablo mantuvo una posición de defensa y de búsqueda para resolver de una manera práctica el conflicto. Y él siempre intentó buscar el consenso. Fijaros lo que dice a partir del versículo 6 del capítulo 15 de Hechos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor,
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hay una dosis extraordinaria de sabiduría, de espiritualidad, de búsqueda de la unidad en estos versículos que acabamos de leer y que nos relatan cómo se desarrolló el concilio. Primero habla Pedro, y Pedro le recuerda su encuentro con Cornelio y esa triple obra de Dios al elegirlo, al darle el espíritu igual que a los judíos y al purificar sus corazones por la fe. Así que Pedro les insiste de una manera razonada que lo que les está pidiendo es que crean que esa verdad que Dios que le dio a él es la verdad que les está dando también a ellos. Y algo que Dios no les pide y que de hecho ni ellos mismos han podido soportar, pues no se lo pongan como una carga a los cristianos gentiles. Y les dice: si nosotros los judíos no hemos obtenido la preciosa salvación a través de la obediencia a la ley, ¿cómo podemos esperar que los gentiles sí lo hagan? Si nosotros mismos no hemos sido capaces de cumplir la ley, ¿por qué le estamos pidiendo a ellos que lo hagan? Después de Pedro hablan Pablo y Bernabé. Su experiencia que transmiten al concilio es muy cortita, quizás porque ya habían anteriormente explicado con lujo de detalles lo que había pasado en su primer viaje misionero. Así es que ellos no se extienden en sus argumentos y quien coge la palabra después es Jacobo. Lo más probable es que Jacobo, o la mayoría de los estudiosos así lo creen, es que fuera el líder que la iglesia reconocía en Jerusalén en ese momento. Este Jacobo, que posteriormente se conoció como Jacobo el Justo, era el hermano de Jesús, el que escribió posteriormente el libro de Santiago. Y él actuó como moderador del concilio. Y la verdad es que fue muy sabio al ejercer este papel. Utiliza dos palabras en su presentación inicial: pueblo y para honra de su nombre. Fijaros, en el versículo, vamos a verlo. A partir del versículo 13 dice: al finalizar su relato intervino Jacobo para decir: atendedme, hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó a los gentiles por primera vez para formar con ellos un pueblo que cree en su nombre, o en otras versiones dice que le honran, un pueblo que le honra. Y utiliza estas dos palabras, pueblo y para honra de su nombre, porque son dos palabras que se utilizan en el contexto del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Por lo tanto, de alguna manera, estaba dando expresión real a la creencia de que los gentiles cristianos ya habían sido aceptados como pueblo de Dios, como pueblo de Israel, aunque realmente no eran judíos, pero como pueblo de Dios. Y hace uso del Antiguo Testamento para dar una mayor coherencia y una mayor base doctrinal a esta idea. Y se va al libro de Amós, el capítulo 9 y el versículo 11 y 12. Esos son los versículos a los que Jacobo hace referencia en Hechos 15, 16 al 18. Y dice, los vamos a leer de nuevo: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Con este texto, Jacobo remarca la idea de que a través del linaje de David, es decir, Jesús,
los gentiles serían incluidos en el pueblo de Dios. Y esto estaba profetizado cientos de años antes a través del profeta Amós. Así que queda completamente en concordia lo que Dios había dicho con lo que Dios estaba haciendo ahora a través o utilizando a los apóstoles y a los discípulos en el pueblo gentil. Y se había quedado reflejado en las Escrituras lo que ya estaba sucediendo en ese momento. Es decir, una correspondencia absoluta entre las Escrituras y el testimonio. John Stott lo dice así: los concilios no tienen validez en la Iglesia a menos que se pueda demostrar que las conclusiones están en conformidad con las Escrituras. Y aquí lo estaban. Se había demostrado que lo que las Escrituras decían acerca del pueblo gentil que iba a venir a ser pueblo de Dios, se estaba viendo evidente en esa realidad de los apóstoles, de los discípulos de su época. Así que después de esta presentación de concordia, Jacobo concluye y dice el texto de la Reina Valera: yo juzgo. Otras versiones utilizan palabras un poco más suaves como aconsejo, considero. En todo caso, se trata de una propuesta firme que convenció a todos los asistentes y que se materializó después en una carta, en un escrito unánime en la que todos, absolutamente todos, consintieron. Y esta decisión queda recogida muy claramente. Dice a partir del versículo 19 que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, no obliguéis a los gentiles que se convierten, que entienden la fe, que aceptan a Jesús, que han sido aceptados en el pueblo de Dios, no los inquietéis con la idea de la circuncisión. Ya estaba claro que la circuncisión no era algo necesario porque entendían que la salvación era exclusivamente por la fe en Jesús. Pero lo que sí se les apela a los hermanos gentiles es a respetar ciertas prácticas. Lo dice, que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esta recomendación o esta apelación que se incluye aquí para los hermanos gentiles no estaba relacionado tanto con cumplir la ley, sino con el amor hacia los hermanos judíos, para evitar que hubiese un problema de conciencia en esto. Así que hay como una doble negociación, una que surge del amor, buscando la tolerancia y la comunión, y otra que surge de la firmeza de la doctrina que no puede cambiarse. Entonces vemos que hay temas de fondo en los que no se puede ceder, como que la salvación solo es por la fe, pero hay otras formas o hay otros estilos de forma, como son estos, en los que hay cierto margen de movimiento. La salvación por la fe y no por la obra no admite margen, pero el sometimiento a otras prácticas por amor y por respeto a los hermanos judíos sí que es posible. Así que a partir de aquí se genera un escrito, una carta que se envía a las iglesias hermanas. Lo hacen por escrito, pero también lo hacen a través de Pablo, de Bernabé y de dos personas más que se unen a ellos, que son Judas y Silas. Quiero concluir con dos puntos importantes. Ya sabemos que el capítulo 15 de Hechos es un capítulo fundamental y crítico.
aparece un problema muy serio, un problema de fondo, un problema teológico que necesita resolverse y que necesita consensuarse. Se celebra el concilio y hay un resultado de unanimidad en el que se hace posible que el mensaje de Dios se reconozca para toda la humanidad, judíos y gentiles. Así que se le otorga a la Iglesia de aquel momento, a la Iglesia judeo-gentil, la identidad de un solo cuerpo, reconciliado con Dios. Y hay dos lecciones, como os he dicho, que me gustaría remarcar para finalizar. Uno de ellos es la salvación y otro de ellos es la comunión. En cuanto a la salvación, decir que la defensa de la circuncisión por parte de los cristianos judíos había puesto en serio peligro la unidad de la Iglesia y los había llegado a una situación crítica. De hecho, dice que Pablo tuvo un enfrentamiento no pequeño, sino que había sido algo de envergadura. Sin embargo, gracias al concilio, en donde las escrituras y la experiencia de los apóstoles coincidieron, los ancianos y la Iglesia tomaron una decisión unánime, de forma que la unidad del Evangelio preservó la unidad de la Iglesia. Es cierto que en la Iglesia hay una diversidad muy rica, pero el Evangelio es solo uno. Somos muchos, somos diferentes, tenemos diferentes maneras de pensar, pero hay un solo Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios, de su amor inmerecido por los pecadores, manifestado en su Hijo Jesucristo y en su sacrificio en la cruz. El Evangelio de la gracia, que es suficiente y que está por encima de cualquier rito, de cualquier costumbre. Y aunque hoy en día puede ser que encontremos personas que se esfuerzan por agregar obras a su salvación, quizás con filantropía, con propias experiencias personales o particulares, pero esto al final lo único que hace es restar al carácter suficiente de la obra salvífica de Cristo. Y tal y como dice Pedro, nosotros, como ellos, cuando habla de los judíos y los gentiles, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Ellos y nosotros, judíos y gentiles, somos salvos de la misma manera por medio del solo y único Evangelio de la gracia de Dios. Y en esto no hay medias tintas. Debemos ser firmes. Y quizás plantearnos y hacer una evaluación, un análisis, un autoanálisis de si estamos haciendo algún intento de poner en nuestra vida obras o costumbres o ideas que hemos oído de otros o de nosotros mismos y que están teniendo más importancia en nuestra vida o que nos estamos esforzando porque eso sea más evidente y realmente están dejando en segundo lugar la obra que Jesús ha hecho por nosotros y lo que eso significa, la única salvación por la gracia en Jesús. Y el segundo punto, el punto de la salvación lo hemos terminado, el punto de la comunión. Y es que es tan importante como proteger el Evangelio, la doctrina sana del Evangelio, tan importante como esto es preservar la unidad de la Iglesia. John Stott se pregunta, ¿cómo mantener unida a la Iglesia sin comprometer el Evangelio o defender la integridad del Evangelio sin sacrificar la unidad de la Iglesia? Una conciencia fuerte nos permite libertad de comportamiento, pero debemos limitar nuestra actitud, nuestra libertad por amor a los hermanos, por amor a los débiles.
y esta fue también la decisión del concilio, y de ello podemos igualmente aprender. Los principios teológicos y doctrinales básicos no deben de moverse, pero debemos de actuar principalmente por amor a los hermanos y buscando siempre la misericordia, la bondad, vivir en comunión, buscando hacer el bien y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Ese es el primer mandamiento. Es muy importante preservar la comunión mientras con concesiones sensatas en beneficio de la conciencia de nuestros hermanos. Recuerdo, ahora mismo me ha venido a la mente que cuando era pequeña, y adolescente, cuando nos visitaban algunos misioneros a casa, venían de culturas en las que el alcohol era algo bastante crítico y no podían beber ni compartir espacio con aquellos que bebían, o por lo menos ellos no beberlo, porque era algo bastante crucial para su fe, porque venían de culturas en la que la bebida era algo completamente descomunal. La gente bebía, se emborrachaba y el que creía dejaba de beber por coherencia, ¿no? Y como un ejemplo para los que no habían creído. Entonces, cuando venían a casa, yo recuerdo que siempre mi madre guardaba todas las botellas. No es que en mi casa hubiese muchísimo alcohol, pero recuerdo que guardaba las botellas que había a lo mejor de vino, si había alguna botella de algún licor que ella utilizaba en las comidas, y por supuesto en las comidas se bebía o agua o refresco, no había otra bebida. Nosotros no teníamos por qué no beber, o ellos, nosotros éramos pequeñas todavía, pero por amor a los hermanos, por no hacer daño a ellos, que sabíamos que eso podía ser dañino para el testimonio y para sus conciencias, eso se hacía. Seguro que vosotros, cuando lo supiste, que muchos de vosotros lo sabéis este tema, seguro que también lo habéis hecho en vuestras casas. ¿Tiene importancia? Bueno, pues la tiene o no la tiene, pero la importancia radica en ese amor expresado hacia los hermanos, ¿no? De no hacer daño, de no ser piedra de tropiezo. Así que en lo esencial, firmes. En lo esencial, firmes. Y en lo no esencial, moldeables, es lo mejor. Hemos empezado hablando de los conflictos y voy a terminar haciendo referencia igualmente, porque cada situación en la que nos encontramos de conflicto requiere una respuesta. En la mayoría de los conflictos con personas o con organizaciones que nos importan, la actitud más adecuada es la de hablar y buscar solución. Esto es lo que nos han mostrado nuestros hermanos de Hechos con ese primer concilio en el que buscaron ponerse de acuerdo a través de la experiencia, hablando y buscando en la palabra. Si de esta forma no lo conseguimos, la palabra también nos dice que debemos persistir. Es la mejor estrategia a corto y a largo plazo. A veces puede surgir el problema de desatender el conflicto y, bueno, esto suele ser algo más habitual de lo normal, ¿no? Porque hay conflictos a los que queremos darles de lado porque quizás requieren de una energía que no sabemos de dónde la vamos a sacar. Pero no debe de ser lo que nosotros busquemos como pueblo de Dios. Porque lo único que puede pasar es que esto genere más daño, más dolor y al final se enquiste. El ejemplo de la iglesia primitiva para nosotros es muy claro. Debemos buscar solucionar los conflictos hablando abiertamente con los hermanos, escuchando y respetando a nuestros líderes espirituales, y gracias a Dios que los tenemos, sometiéndonos a las Escrituras y viendo si nuestra conducta, nuestra actitud y la conducta y la actitud de nuestros hermanos es realmente bíblica
y buscando el bien para nuestros hermanos. Hay mucho más en este capítulo del concilio, del primer concilio de la Iglesia, mucho más. Si podéis leerlo tranquilamente y estudiarlo, lo vais a ver. Pero, entendí para mi vida y para este día que enfocarme en el tema de los conflictos iba a ser bueno porque estamos rodeados de conflictos en nuestra vida, estamos rodeados de conflictos en la Iglesia porque somos personas y traemos los conflictos aquí y debemos de ser sabios a la hora de entender lo que la palabra de Dios dice para ayudarnos a resolverlo y ser, como oraba María Jesús, ¿no? Que estemos dispuestos a que si hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar para hacerlo conforme al Señor, y si las Escrituras nos están mostrando algo que requieren cambios en nuestra vida, pues que tengamos disponibilidad en nuestro corazón para poder hacerlo y voluntad, porque no es fácil y la voluntad tiene que ser fuerte y firme. En lo esencial, firme. En la doctrina, en lo teológico, firme. En lo que no es esencial, en lo que requiere amor por los hermanos, moldeable. Pues que el Señor nos ayude para que sea así.